versículos 5 y 6. Hoy la tradición celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero como les dije el día jueves, en el calendario hebreo, ya hace 3 días que se celebra ese acontecimiento. Aunque la Semana Santa es de alguna manera lo que sería como el seguimiento de lo que era la Pascua, no se celebran en la misma fecha. Solamente hace 2 años, 1 año, pudieron coincidir. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, aún estando en Galilea. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú haces, mi Dios. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque nos has bendecido, mi Rey amado, y nos sigues bendiciendo. Gracias por cada uno de los que estamos acá. Gracias, mi Dios. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Y tome su lugar, por favor. Durante toda esta semana se ha estado hablando acerca de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, de todos los sufrimientos que Él padeció, no solamente en el Calvario, sino en el momento que fue tomado prisionero. Y la gente habla y especula inclusive muchas cosas en relación a ese acontecimiento. Nosotros aprovechamos la oportunidad para hablarle a las personas y decirle lo que Jesucristo hizo y por qué lo hizo. El día jueves hablábamos acerca de ese sacrificio que Jesús padeció en el Calvario y de dónde proviene lo que se conoce como Pascua, que significa pasar de largo. Y hablamos hasta el momento cuando Jesucristo fue crucificado y hasta el momento que entregó hasta su último aliento por nosotros y dijo: consumado es. Pero vamos a ver algo que quizás no nos hemos puesto a analizar, y es que cada evangelista, cada uno de los escritores presenta puntos de vista no diferentes, sino complementarios el uno al otro. Mientras Juan dice una cosa, Lucas añade otra, Marcos añade otra, y Mateo también dice otras cosas que quizás Marcos, Lucas y Juan no mencionan. Y es allí donde usted puede ver que en el momento cuando Jesucristo es crucificado y en el momento cuando Él expira su último aliento y dice: consumado es, aquel día a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, la Biblia dice que hubo un gran terremoto, y en ese terremoto dice que las tumbas se abrieron y algunos muertos resucitaron. Pero lo que más me llama la atención es que la Biblia nos enseña que en el templo se sintió aquel terremoto. Cuando alaban la gloria de Dios. Y se sintió el terremoto porque había algo
algo bien importante en el templo, y es que había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes llegaban solamente al lugar santo, pero para entrar al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Era un lugar muy santo, donde la gente no podía entrar, donde los sacerdotes comunes no podían entrar. Pero en el momento que Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo para darnos entrada a la presencia del Dios Todopoderoso. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso. Por eso es que en el libro de los Hebreos dice: ahora ustedes tienen entrada al lugar santísimo. Toque a alguien y dígale: tenemos un inmenso privilegio. Tenemos un inmenso privilegio. Lo que no pudo hacer el pueblo de Israel, lo que no pudieron hacer algunos profetas, lo que no pudieron hacer algunos sacerdotes, lo puede hacer usted, porque el Señor en el momento que entregó su vida hizo que ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que nos dividía con Dios, ese velo se rompiera y ahora podemos entrar hasta ese lugar y alcanzar misericordia delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dice que se rompió el velo del templo y se rompió de arriba abajo, diciéndole a la humanidad que la salvación no es por lo que nosotros hacemos, no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No es por lo que usted haga, no es por lo que usted haya hecho, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Es de arriba que viene la salvación y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Quizás a partir de ese momento el enemigo, pensando que había matado al dador de la vida, el creador, al Dios poderoso, pensando que había obtenido la victoria, quizás el enemigo con sus demonios se alegraron. Habían matado supuestamente al Cristo. Y quizás Satanás hizo fiesta, quizás los demonios se alegraron, pero a mí me agrada lo que dice la Biblia, porque esta es una película que no tiene final, sino que sigue avanzando, se sigue viendo y cada vez más su trama es maravillosa para nuestras vidas. Porque mientras el enemigo estaba alegre, estaba celebrando, dice la Biblia, que la tierra, la tumba, no pudo sostener al dador de la vida. Ay, si yo fuera usted, le diera un aplauso, porque a ese Cristo es que estamos celebrando en esta mañana. A ese Dios es que le estamos dando gracias, porque pagó un precio muy grande, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que está en medio de la iglesia, y que Dios te ha dado a ti y te ha dado autoridad sobre toda autoridad, poder sobre todo poder. Aplaude al Rey de Reyes. Vamos, aleluya. Gracias, mi Dios. ¿Y sabe qué? La Biblia nos enseña que ese tercer día pasó algo extraordinario. Ese tercer día pasó algo maravilloso, porque de pronto, porque al Señor le gusta que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo.
Él no resucitó así suavecito, suavecito, que nadie se diera cuenta. Dice que allí también, allí cuando Él iba a resucitar, también hubo como especie de un terremoto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Un terremoto que hizo que la piedra que estaba sellada se rompiera, que la tumba se abriera. Hay tumbas que tienen a personas que están atadas, que se van a abrir en el nombre de Jesús, y todo lo que estaba atando, todo lo que estaba allí perturbando, se va a romper, porque Cristo tiene poder. Ese poder que el Señor, que resucitó a Cristo de los muertos, está con nosotros. Toque a alguien y dígale: ese poder está conmigo. Aleluya, aleluya. Dice que ese día hubo ese terremoto, ese movimiento. La roca que cubría la entrada de la tumba se rompió, la tumba se abrió, y allí en el sepulcro hubieron algunas situaciones que sucedieron que fueron importantes. Pero me llama la atención lo que hicieron las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano las mujeres. No haga como alguien por allí que levantó la mano cuando dijeron levanten la mano las mujeres, y el otro la levantó. No, son las mujeres nada más. ¿Dónde están las mujeres? Ahora, ¿dónde están los hombres? Antes eran más mulleras las mujeres, pero ahora parece que los hombres son más mulleras. Ok. Pasó algo importante. Y declaramos una palabra de bendición sobre las mujeres. Porque mientras los discípulos estaban asustados, mientras Pedro, Jacobo, Juan y los demás estaban escondidos, las mujeres estaban comprando incienso para ungir el cuerpo del Señor. Ay, Dios mío, yo creo que a las mujeres se les pasó así como dice. Mientras Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás estaban escondidos porque estaban asustados, las mujeres salieron a comprar incienso para ungir el cuerpo del Señor. Por eso es que así como son importantes los niños y que le dan vida a la actividad, también mira, si no hubieran mujeres, mira, si fuéramos una cuerda de hombres acá, tú sabes, cantando así. Dios. Ese aplauso para las mujeres. Fueron, compraron incienso en la mañana y se fueron a donde estaba el Señor, porque ellas dijeron: vamos a ir a ungir el cuerpo del Señor. Quizás usted ve esto de manera normalita, y a veces hemos dicho: pero es que las mujeres no tenían fe y se fueron a ver si el Señor todavía no había resucitado porque no tenían fe. Pero esto tiene una connotación más elevada todavía, porque el hecho de que ellas fueran a comprar incienso es que ellas estaban dispuestas a ungir el cuerpo del Señor. Y sabe usted que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, y las mujeres cuando alaban en este lugar, cuando predican en este lugar, cuando adoran allí donde están, ellas están ungiendo el cuerpo del Señor. Cuando tú estás orando, mujer, estás ungiendo el cuerpo del Señor. Cuando te levantas en la mañana, estás ungiendo el cuerpo del Señor. ¡Alábale! Aleluya. De mañana se pararon y fueron a comprar incienso, y se fueron para la tumba. Y allí en la tumba pasó algo extraordinario, y le decía que cada evangelista, cada escritor describe algo diferente. Acá vamos a ver en lo que leímos que cuando ellas llegaron al sepulcro hallaron removida la piedra. Diga conmigo: la piedra estaba removida. Diga conmigo otra vez: la piedra estaba removida. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas vieron que la piedra estaba removida, se asustaron.
Yo quiero que usted se ponga en el lugar de esas mujeres. Van a ungir el cuerpo del Señor. Ellas no saben cómo lo van a hacer, pero yo creo que cuando vieron la piedra removida se alegraron un poco y dijeron: bueno, nos removieron la piedra, ahora sí vamos a poder entrar y ungir el cuerpo del Señor. Y entraron gozosas, alegres. Pero cuando vieron que no había nadie allí, se asustaron y dijeron: ¿qué pasó? No solamente removieron la piedra, sino que se llevaron el cuerpo del Señor también. Así que se asustaron. Y estando ellas perplejas por esto. ¿Usted sabe que es una persona perpleja? Vamos a decirlo en criollo. Se quedaron con la boca abierta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ella dos varones, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes. A veces me preocupa, y a veces cuando oigo, veo una publicación, un comentario en contra de las mujeres que no pueden dirigir en la iglesia, que no pueden pastorear, que no pueden hacer nada, yo oye, Dios mío, eso era en la antigüedad, pero Jesucristo nos enseña que eran las mujeres las que estaban más cerca de Él, y que eran las mujeres las que estaban allí preparadas para ungir el cuerpo. Pero fueron las mujeres las que recibieron el primer mensaje de que Jesucristo estaba vivo. Ay, Dios mío. Ahora sí se alegraron las mujeres, ¿verdad? Fueron las mujeres las que recibieron el primer mensaje de que Jesucristo vive. Dice: como tuvieron temor y bajaron el rostro, estaban perplejas. Y cuando vieron a los ángeles se asustaron. Y cuando usted se asusta, usted no haya que hacer, y lo que hace es bajar el rostro. Ellas bajaron el rostro a tierra. Entonces los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Decía ayer uno de los pastores con los que compartimos que había estado el día miércoles por el centro de Caracas y no podía pasar. Había una cola grandísima de gente tratando de entrar a la catedral. La gente quiere saber de Dios, pero a su manera. Quiere buscar a Dios de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Quiere buscar la salvación haciendo algo y no dejando que Dios haga en ellos. Y es allí donde, mientras se llenaban las catedrales y habían colas, y no hablo de colas cerca de la catedral, sino colas, cuadras por donde no se podía pasar, la iglesia que adora al verdadero Dios estaba vacía. Te hubiera contado los que estaban el día jueves aquí. Creo que algunos se fueron para allá también, no sé. La pastora estaba viendo los videos a ver si alguien se escapó por allá. El día de hoy, en la ciudad de Jerusalén, hay un lugar donde se dice que estaba la tumba de Jesús. En ese lugar hay una catedral, hay una como especie de una capilla grande. Y en la noche de anoche, se dice noche de anoche, esas puertas las abrieron. Hace 850 años que la llave de ese lugar la tienen en resguardo los musulmanes, una familia musulmana que de generación en generación tiene esa llave en resguardo. Cuando ellos abren la puerta es cuando pueden hacer la ceremonia. Pero el día de hoy y a esta hora, ese lugar está lleno de gente. Está allí
celebrando. Están igual que las mujeres en la tumba. Pero el asunto es el siguiente, que siguen buscando entre los muertos al que vive y reina por los siglos de los siglos. La tumba está vacía. Dígale a alguien, la tumba está vacía. Allí no hay nada, ni una osamenta, no hay nada. Solamente hay algo escrito en letras celestiales, en letras angelicales, que dice: no está aquí, ha resucitado. Denle un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! El apóstol Pablo habla de la resurrección de Jesucristo y dice: si Él no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, porque nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero también a ese Cristo que fue crucificado, resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y los ángeles le dicen: acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Recuerden. Y es allí donde encontramos y seguimos hablando bien de las mujeres. Hoy les toca que hablemos bien de ustedes, mañana no sabemos. Ese es el mensaje, mañana va a ser diferente, ¿verdad? ¿Cómo se llama alguien que predica el Evangelio? Que enseña lo que Cristo hizo. Un evangelista, ¿verdad? Que enseña, que predica, que anuncia las buenas nuevas. ¿Y sabe quiénes fueron las primeras en anunciar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado? Las que oyeron que Cristo había resucitado, y esas fueron las mujeres. Los discípulos estaban todavía en casa, estaban escondidos, estaban por allá tranquilos, o no tranquilos, sino preocupados y asustados. No querían presentarse delante de la gente. Y de pronto llegan las mujeres corriendo y le dicen: fuimos a la tumba y no lo encontramos. Y unos ángeles o unos varones allí vestidos con vestiduras resplandecientes nos dijeron que había resucitado. Un mensaje para los hombres que se habían quedado en casa. Ellos se quedaron, o se me volvieron locas estas mujeres, o algo está pasando. Así que Pedro y Juan deciden salir a ver qué sucedía. Y como Juan era más joven, corrió más rápido y llegó más rápido, pero no entró al sepulcro hasta que Pedro llegó. Y ahí usted se da cuenta que hay gente que quiere correr mucho, pero cuando se llega el momento de tomar la decisión definitiva, tiene que esperar el que tiene experiencia. Y esperaron a Pedro, esperó a Pedro. Y Pedro entró primero, luego entró Juan. Y vieron, no está Jesús. Pero no entendemos. El sudario, la capa, están enrolladitas por allá. Como que si alguien las agarró y las acomodó. Ellos no esperaron más y salieron corriendo y se fueron para su casa. Hasta el momento no sé qué fueron a hacer a su casa. No sé si usted se dio cuenta de él y me lo informa. Pero el asunto es que se fueron. Pero por allí, y eso no lo dice Juan,
se había quedado otra de las mujeres. Y esta mujer era María Magdalena. Las otras mujeres fueron, dieron el aviso, pero ella se quedó llorando. Y se quedó llorando porque se habían llevado a su maestro. Creo que se hablaba aquí, no sé, creo que en la predicación de Alessandra o en alguna de las predicaciones que se han dado. Cuando la presencia de Dios, o sentimos que no tenemos a Dios cerca de nosotros, debemos desesperarnos y angustiarnos. Mientras nosotros estábamos preocupados, pero estaban en su casa allí, tratando de buscar otras alternativas, María Magdalena estaba cerca del sepulcro, llorando, porque le habían quitado a su maestro. Y mientras ella lloraba, dice el libro de Juan, se apareció un ángel y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella, pensando que eran los trabajadores de allí, le dice: estoy llorando porque se llevaron a mi maestro. Y mientras están hablando, oyó una voz que le dijo: ¿por qué lloras? Y ella se volvió. Quiero decirles que cuando Jesús resucita, no resucita igual, resucita con un cuerpo glorificado. Y lo otro es que las mujeres no podían tener contacto visual con personas desconocidas. Por eso usted ve que en la antigüedad, cuando una mujer estaba hablando con un hombre, o tenía la vista hacia abajo o hacia un lado. El contacto que ahora podemos tener por la misericordia de Dios y que podemos verle la cara a las mujeres y las mujeres a nosotros, eso no era del todo permitido. Así que aquella mujer, María Magdalena, oye la voz de Jesús que le dice: ¿por qué lloras? Y ella posiblemente se volteó un poquito y lo vio, pero no se dio cuenta que era él. Y es en ese momento donde le vuelve a decir: Señor, si fuiste tú el que te lo llevaste, por favor dime dónde lo pusiste. Imagínese usted cómo esas palabras llegaron al corazón de Jesús. No le quedó otra cosa que decirle: María. Y cuando él dice María, ella se dio cuenta que estaba hablando con el maestro. Démele un aplauso al Rey de Reyes. Y cuando se dio cuenta que estaba hablando con el maestro, corrió hacia donde estaba él, porque quería abrazarlo, porque quería besarle los pies como lo había hecho en otras oportunidades. Pero Jesús le dijo: María, está bien que me hayas reconocido. Y luego vamos a hablar y vamos a conversar bastante. Pero en este momento todavía no he ido a mi Padre. Estoy acabandito de resucitar, así que todavía no he subido. Deben ese aplauso al Rey. Las primicias de la resurrección las vio una mujer, María Magdalena. Y le dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Y luego cuando regreses sí vamos a conversar todo lo que tú quieras. Pero por los momentos ve y dile a mis discípulos. La convierte también en un evangelista. Ve a anunciar que yo he resucitado. Aleluya. Y le dices a mis discípulos que he resucitado. Pero por si acaso, Pedro sigue con la pena, porque me negó. Y quiere hacerse el loco y no quiere pensar que también es con él la cosa. Me le dice, me vas y hablas con él personalmente. Y le dice, el Señor te mandó a decir aquí directamente que ha resucitado. Hay gente que le falla a Dios, como Pedro lo hizo. Y cuando le falla al Señor, buscan la manera de esconderse, de hacer todo lo posible por hacérselo desentendido cuando Dios está hablando. Pedro estaba en esa condición. Por eso la orden directa del Señor es: dile a mis discípulos y también a Pedro que yo he resucitado. Más adelante vamos a ver todo lo que el Señor hace con Pedro y todo eso. Pero lo que quiero hablarles en esta oportunidad, mis amados hermanos, es la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo aquellas mujeres hicieron que los hombres se movieran luego para ir a ver qué estaba sucediendo. Fue un día primero de la semana muy movido, porque las mujeres fueron en la mañana y recibieron la noticia. En esa misma mañana fueron a dar la noticia a los discípulos. En esas mismas horas, Pedro y Juan bajaron a ver qué había pasado. Pero al ver que la tumba estaba vacía, se fueron a su casa y se quedaron allí. Y es en ese mismo tiempo donde María Magdalena se queda cerca de la tumba. A veces no se le da la importancia a Dios como Él la merece. A veces leemos la Biblia, oímos a Dios hablar a nuestras vidas, pero no le damos la importancia que Él merece. No le damos el lugar que Él merece. Y yo creo que tenemos que comenzar en un tiempo de oír palabra de Dios y darle la importancia cada día más. Es tiempo de hacer lo que hicieron aquellas mujeres, de decirle a la gente que Jesucristo está vivo. Es tiempo de anunciar que Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Aquellas mujeres, este evento sucedió hace casi 2000 años y todavía se sigue hablando de ellas, se sigue hablando de lo que ellas hicieron, se sigue hablando de lo que aquellas mujeres anunciaron, se sigue hablando de que aquellas mujeres hicieron que los hombres que estaban allí asustados se movieran y buscaran la forma de reunirse para ver qué hacían, para reencontrarse con Jesús nuevamente. En la tarde empezaron a suceder algunos eventos. Y es que el Señor mismo, dice el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, se le apareció a los que estaban allí. Y les dijo algunas cosas
pero Tomás no estaba. Luego 8 días después se le aparece a todos y a Tomás. Pero vamos a encontrar también 2 personajes, y ya aquí voy terminando, de repente dentro de 1 hora, pero voy a terminar. En la tarde de ese día, ya casi entrada la noche, dije, fue un día bastante movido. Ya mucha gente comenzaba a irse a su casa. Hacían 3 días que Jesús había sido crucificado. Sus discípulos estaban asustados, estaban decepcionados, no sabían qué hacer, no sabían qué había pasado. Y algunos comenzaron a irse para su casa. Los que vivían cerca se quedaron allí, cerca, pero los que vivían lejos empezaron a irse. Y es allí donde camino a un lugar que se llamaba Emaú, iban 2 discípulos hablando. ¿Cuál era la conversación de ellos? Su conversación era: tanto que habíamos confiado en el Señor, pero ahora no los mataron. Creíamos que Él nos iba a gobernar y nos iba a salvar de este imperio romano, pero ya no va a poder ser porque lo mataron. Y mientras ellos van conversando, vean lo importante que son las personas para Jesús. Esta gente había oído hablar a Jesús en muchas oportunidades. Ellos conocían a Jesús y Jesús los conocía a ellos. Por eso Jesús no quería que se fueran sin saber que Él había resucitado. Ellos estaban yendo ya para su casa. Iban allí comentando, entristecidos por lo que había pasado. Y Jesús se pone al lado de ellos. Y al lado de ellos comienza a oírles y a preguntarle: ¿y eso de que ustedes están hablando, de qué se trata? No es fácil entrar en una conversación así, ¿verdad? Jesús se pone al par con ellos mientras van caminando y le dice: me llamó la atención su conversación. ¿De qué están hablando? Y aquellos hombres le dicen: ¿eres el único extranjero? ¿Eres extranjero o eres el único que no conoce lo que pasó aquí? Todo el mundo conoce lo que pasó y ustedes no saben lo que sucedió, y tú no sabes lo que sucedió. Y Él sigue oyéndolos. Y yo me imagino que ellos le explicaron muchísimas cosas. Nosotros estuvimos con Él, hablamos con Él, comimos con Él, Él nos habló, Él nos enseñó. Estábamos confiando que Él fuera Él. Y Jesús seguía con ellos. Ya es de noche, ya empieza a anochecer, y ellos agarraron hacia su camino. Y dice que Jesús decidió seguir de largo. Pero ya Jesús los había, como decimos, los había como inquietado. Les había dicho algunas cosas que, oye, ¿quién será este? ¿Y va a seguir caminando por allí de noche? No creo. Le dijeron: quédate esta noche con nosotros, no sigas caminando por allí, véngase para casa y seguimos conversando. Y así, bueno, se nos quita un poco el malestar que tenemos. Qué importante es invitar a Jesús a nuestra casa. Quiero que usted vea a alguien y diga: es importante invitar. Porque hay gente que tiene a Jesús en la iglesia, pero no lo tiene en la casa. Y aquella gente le dijeron: quédate, Señor, en mi casa porque se hace tarde.
Qué bueno es que nosotros podamos decir al Señor, Señor, quédate, no pases de largo, quédate con nosotros. Tenemos mucho que hablar, Señor. Tenemos mucho que conversar. Y todos sabemos, lo que hemos leído esa historia, sabemos que se sentaron a comer y ellos le brindaron la cena al Señor. Pero cuando el Señor bendijo la cena, ellos se dieron cuenta. Dice que se le abrieron los ojos y reconocieron que el que había estado hablando con ellos había sido el Señor. Y que el Señor no había quedado en la tumba, sino que había resucitado. Y les estaba diciendo allí: he resucitado, no me quedé en la tumba. No se entristezcan, no lloren, no se angustien, no se sientan desanimados, porque el Cristo que ustedes adoran, ese Cristo ha resucitado y tiene poder para hacer milagros, tiene poder para seguir bendiciéndolo, tiene poder para seguir haciendo cosas grandes y maravillosas con ustedes. Termino con esto, ahora sí. Hay cosas que habían oído del Señor que eran especiales y que aunque no lo reconocieran físicamente, porque era un Cristo glorificado, podían reconocerlo cuando dijeran unas cosas. Y una de las particularidades que había quedado grabada en la mente y en el corazón de sus discípulos era la forma como oraban y cómo bendecían los alimentos. De tal manera que cuando Jesús bendijo los alimentos, cuando oyeron esa forma de hacerlo, dice que se le abrieron los ojos y entendieron que estaban cenando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, por favor. Él ha resucitado.